Cordial saludo, hoy venimos a exponer el trabajo final del curso de cultivos de clima medio, donde estaremos trabajando con el tema de sistemas agroforestales. Nosotros somos el grupo Corrección, somos 14. el grupo Nuestro 10. grupo está conformado por 5 compañeros, los cuales son Jessica Granjales, Dayana Úsuga, Jorge Mario Tamayo y Jainer González y Daniela Rovira. Dado esto, yo les voy a dar una pequeña introducción. El clima medio del país constituye, desde la perspectiva de la actividad agrícola, una zona de fundamental importancia para la economía nacional del país, la cual es el cultivo del café, de cuya producción y calidad depende una proporción significativa de las cifras de ingreso de exportación de nuestro país, además de que conlleva componentes sociales de vital trascendencia para las regiones. El café es un cultivo que se establece a plena exposición solar, pero es común observar plantaciones con varios tipos y cantidades de cobertura, así como los sistemas agroforestales con diferentes tipos de cultivo en donde se implementan distintas prácticas técnicas aplicadas, balanceadas y muy eficientes, las cuales son fundamentales para alcanzar las metas de desarrollos de producción y a calidad requeridas por los agricultores. Y una especie forestal para establecer un sistema agroforestal. En el cultivo ciclo corto tenemos el cultivo maíz, en el ciclo permanente la caña y el ciclo largo el café, y en forestal el nogal. En esta imagen nos muestra cómo el maíz podemos asociarlo pues con el café. El maíz es una práctica sostenible, además que nos genera beneficios, que es la captura de carbono, disminución de erosión, conservación de la humedad en el suelo y producción en biomasa. Acá en esta otra imagen está el café pues con el nogal cafetero. Elementos técnicos para tener en cuenta para un establecimiento del sistema agroforestal. El cultivo se propone establecer en la zona Chinchina Caldas. Los suelos son derivados de cenizas volcánicas con altos contenidos de materia orgánica que permite almacenar una gran cantidad de agua. Temperatura media de 21 grados, una altitud de 1600 metros sobre el nivel del mar, una humedad relativa entre el 68 y 85%, lluvias tipo de humedad con precipitaciones anuales que oscila entre 2.200 y 3.800 milímetros a una media de 2.200 milímetros, bien destruidos, y 1.700 horas de brillo solar promedio en el año, según CENICAFE 2021. También requiere un pH entre 5 a 7. Los cultivos requieren suelos francoarenosos, arcillosos, bien drenados, con buena materia orgánica. También se recomienda que se realice un análisis de suelos antes de realizar pues una fertilización. Muchas gracias. Bueno, al escuchar la información que dio mi compañera Edith Dayana con respecto a las condiciones agroclimáticas y de suelo de la zona de Chinchina, uno pensaría que en teoría son zonas donde no cabría el sistema agroforestal, porque digamos que hay un parámetro dado por una investigación de Farfán 2014, donde dice que, por ejemplo, en café, requiere el tema de establecimiento de sombrío cuando estas zonas presentan temperaturas mayores a 22 grados centígrados, el brillo solar supera las 1.300 horas, donde hay baja nubosidad, lluvias inferiores a 1.200 milímetros años y unas altitudes inferiores a 1.200 y suelos con deficiencias hídricas. Estos suelos del municipio de Chinchiná quizás son lo contrario, y uno pensaría que no requiere o que no es fácil implementar un sistema agroforestal. Sin embargo, experiencias de cafeculturas, o sea, de cafecultores y de personas que trabajan en esta zona, muestran bondades cuando se instalan sistemas agroforestales, porque finalmente o sea, contribuye al tema de la productividad de los árboles mismos, al tema de la productividad y la calidad de los sistemas que están o sea, inmersos en el sistema, en la distribución o la disminución del insumos y la mano de obra, y también contribuyen a conservar la fertilidad de los suelos
de esta región. Con respecto a cómo vamos a hacer la distribución, o sea, cómo planteamos, es lo siguiente. Digamos que teniendo en cuenta esas condiciones agroclimáticas que tenemos y sobre todo el tema de brillo solar y nubosidad y alta nubosidad, pues nosotros decidimos hacer un sistema agroforestal donde las plantas, o sea, donde los árboles, donde los árboles se van a plantar en surco, en dirección oriente-occidente. Digamos que van a hacer el mismo recorrido del sol. Eso va a permitir el ingreso del sol a esas fajas que quedan entre los surcos de árboles. Entonces, ¿qué vamos a tener dentro de estos sistemas? Vamos a tener unas plantas de café, plantas de maíz, plantas de caña panelera y árboles de nogal. Los árboles de nogales los vamos a distribuir cada 26,6 metros. ¿Por qué eso? Porque digamos que hay un patrón de siembra con respecto al cultivo del café que va a ser a 1,40. Entonces digamos que cada 17 metros, 17 surcos, estaremos ingresando un surco de nogal. El café vamos a utilizar variedad Castillo. La distancia de siembra va a ser 1,20 por 1,40 al cuadro. Eso nos va a dar alrededor de 5.600 plantas por hectárea. En las También vamos a sembrar nogales a una densidad de 38 árboles por hectárea. La caña panelera, lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar esos callejones que quedan en el surco de los árboles de nogales y vamos digamos, a cultivar 3 surcos por cada callejón, separados por 1 metro entre calle. Con respecto al maíz, pues lo que estamos planteando es sembrar un híbrido que se llama SG Bio H2. Es un híbrido blanco biofortificado con zinc y la recomendación técnica es trabajar densidades que se acerquen un poco a 50.000 plantas por hectárea, tratando de, digamos, que aprovechar el potencial productivo que tiene esta planta. Entonces lo vamos a sembrar por las calles del café, que están separados 1,40 y la separación entre sitios va a ser 0,30 metros. Eso nos va a dar 23.089 sitios por hectárea. Como ya dije que van a ser 2 plantas por sitio. Eso me va a dar una densidad de 47.600 plantas por hectárea. Mantenimiento del sistema agroforestal. Se debe hacer un control mecánico de arbences, se hace con guadaña. Se debe esperar el rebrote y se realiza la aplicación de herbicidas de glifosato en dosis de 2,5 litros por hectárea, con el objetivo de retardar la competencia que ejerce en esta fase sobre los cultivos establecidos. Como se ha dicho anteriormente, los cultivos a establecer son el café seleccionado de variedad Castilla, plántulas de nogal cafetero, semilla de maíz híbrido, semilla de caña panelera. Se realiza un análisis de suelo para determinar las acciones en cuanto a la regulación del pH y la nutrición. Al primer año se hace un control de arbences mediante el manejo integrado a través del plateo manual de los árboles y el uso de selector de arbences en las calles. El maíz disminuirá las arbences debido a la reducción de la llegada de la luz al suelo. Antes de iniciar el control se debe monitorear el estado sanitario con énfasis en más que todo lo que son las cuchillas y la broca. Para la nutrición, con base en la información de fertilidad del lote, se aplicará en el primer mes 10 gramos de urea y 9 gramos de fosfato de amoníaco. En el mes 6, 15 gramos de urea y en el mes 10, 20 gramos de urea y 11 gramos de fosfato de amoníaco. Y en el mes 14 se fertiliza con 25 gramos de urea y 17 gramos de cloruro de potasio. Esta información fue tomada de Sadegyan 2008. Muchas gracias. En nuestro sistema agroforestal
Es importante realizar monitoreos para identificar a tiempo las plagas y las enfermedades y darle un adecuado manejo que vaya muy acorde con el programa de conservación, no solamente desde la diversificación, sino también desde los manejos que se dan a las arbences, a las plagas, a las enfermedades, con alternativas que sean más agrosostenibles. Las plagas del maíz más limitantes son los áfidos, los saltamontes, los escarabajos, los trips. En el café lo más limitante es la broca y la cochinilla, mientras que en la caña es el pulgón gris, el chinche de encaje, la cochinilla rosada y la escama blanca. En este sistema de cultivos integrados trabajaremos el control de plagas desde una manera biológica, buscando el equilibrio y la preservación del ecosistema, por lo cual se va a trabajar muy alineado al manejo de las arbences, la inoculación de hongos entomopatógenos como el Beauveria bassiano. Es importante hacerlo de una manera integrada y desde el manejo cultural, porque cuando inoculamos hongos o cuando aplicamos hongos, si quedan muy expuestos al ambiente, es muy probable de que los hongos no nos vayan a hacer el efecto que queremos o que no se nos inoculen fácilmente en el suelo. Mientras que si hacemos un manejo de arbences, dejando el material vegetal que de corte en el plato, ahí es más fácil que se nos inoculen los hongos porque quedan más protegidos a la intemperie. Además de que con este manejo de el material vegetal se recicla también los nutrientes. Entre las enfermedades que se pueden presentar en este cultivo asociativo tenemos la muerte descendiente, el mal de hilachas, la llaga macana, las llagas radicales, antracnosis, roselia, ceniza. En este sistema de cultivos integrados trabajaremos también de la mano de hongos como el tricoderma, el cual compite por espacio ayudando a proteger el área de enfermedades fitopatógenas. Lo principal es que se mantenga regulado el pH, lo que desfavorece a las enfermedades. Y se trabajará desde las labores culturales, la prevención y de aparición de enfermedades, donde las labores como los drenajes nos ayudarán a evitar el encharcamiento en el suelo, las podas sanitarias de las partes pues que vayan resultando afectadas. Para el café, el maíz, la caña pañalera y el árbol de nogal. Estos costos que nosotros realizamos son hectárea por año, en el primer año de cosecha. Para el café, en la preparación de terreno, tenemos que costaría 690, para colinos de café 2.529.000, para siembra tenemos 3.091.000, para manejo de arbences 2.400.000, manejo fitosanitario tenemos 200.000, para fertilizadores tenemos 2.016.000 y ya las otras labores de manejo estimamos costos de 500.000. En el tema de los árboles nogales cafeteros tenemos árboles 80.000, siembra 80.000, manejo de arbences, la labor de plateo 60.000, en el manejo fitosanitario. En el manejo fitosanitario tenemos 20.000 y la fertilización 50. Ya para el tema del maíz, decimos que la mano de obra tiene un valor aproximado de 6.530.684 pesos. El tema de los insumos, 8.500.400. Y para la caña pañalera, la preparación del terreno serían 230.000, los colinos de caña 1.000.000 de pesos, las siembras se estiman 92.000 pesos los jornales, el manejo de arbences 230 y en el manejo fitosanitario 50 los jornales. Ya en temas de gastos administrativos se estiman 1.500.000. Para el resultado de este ejercicio, 8.901.784 pesos. Muchas gracias por la atención brindada. Recordarles que nosotros somos el grupo número 10.